Soy Joan Ferran, director de la Baking School Barcelona Sabadell. Nosotros en la escuela tenemos un máster que es la máster de excelencia, en el cual son 10 meses que unos profesionales nos vienen a ver por progresar básicamente. Y aquí pues tocamos absolutamente todos los módulos de la panadería, desde la propia baguette hasta el snacking, el salado, las piezas artísticas, la ciencia, la masa madre, los controles empresarial. O sea, pasamos realmente por todos los módulos. En estos módulos que hay un talento también que está dentro de nuestro oficio, que no es una búsqueda intelectual, que es una búsqueda de sensación y de criterio fino. Entonces este máster pues básicamente afina un criterio para llegar justamente a estas competiciones. Empecé en esta aventura hace unos 10 meses con una llamada de Joan Ferran, el director de la Baking School de Barcelona Sabadell, donde me propuso el hecho de representar a España en el Mundial de Panadería, junto con una ayudante, que en este caso sería Marta San José. También había cursado este mismo máster y la verdad es que ha sido una experiencia muy heavy. Me ha hecho dar más de lo que pensaba que podía dar, me ha hecho conocer productos de manera muy intensa, de manera muy concreta, y siento que esto me ha hecho mejor panadero y mejor persona, más fuerte como persona y como panadero. Hola, mi nombre es Marta y soy la commis del Mundial de Pan representando a España junto con Enric. Hice el máster en 2019 junto con Johan, que era el profesor, y cuando terminé el máster me propuso hacer el Mundial de Pan. Durante los 10 meses hemos dormido poco, hemos entrenado mucho, llegamos cansados a cada entreno, 12 horas al día. Pensar, sobre todo mentalmente, pensar piezas, cómo crear piezas, cómo evolucionar una pieza que ya nos gustaba pero que le faltaba algo. Ha sido eso mi mayor reto, básicamente. Y claro, es que estamos hablando del Mundial. Y juntar a esas dos personas para mí ha sido, primero a nivel humano, han sido dos personas que siempre me han transmitido buena vibra. Y luego, claro, pues los entrenos que hemos hecho, la gente no tiene mucha idea, creo, de lo que conviene hacer todos esos esfuerzos. Son 14 horas y media al día trabajando, de lunes a lunes, no hay descanso, desde piezas artísticas, panes de masa madre, panes nutricionales, bollería creativa, el croissant tiene que ser perfecto, hay pesos y tal. Pero no es solamente difícil porque es un campeonato muy técnico, es difícil porque es un campeonato que requiere muchísimo trabajo y también piña. Crear piña es lo más difícil en este oficio. Cuando dos panaderos se vean bien, siempre es para hablar mal de un tercero, en general. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tener tres panaderos que se van bien, y uno que dirige y los demás que juegan la música. Y ya está. La pieza artística es una de las categorías que nos piden en este concurso del Mundial de Panadería, donde principalmente se valora, yo pienso, que la creatividad que tiene un panadero combinada con el dominio de este tipo de masa. Nos piden una pieza artística, por lo tanto que visualmente sea muy atractiva y que combine masas tanto fermentadas como masas muertas o masas de sal, que se les llama, o cualquier otra técnica que un panadero pueda dominar para hacer una pieza sí comestible, sí alimentaria, pero no de uso alimentario, sino más de uso estético o visual. La temática de la pieza artística para este año en el Mundial de Panadería es literal la panadería desde sus inicios hasta la modernidad.
Entonces tú al nivel de creatividad en la cabeza va a 1500. La pieza artística es un poco la libertad creativa hacia la excelencia. Y pasa que tú tienes una materia prima que es agua y harina. Y con eso tienes que montar una escultura con detalle preciso. El problema del detalle preciso es que nosotros en Europa Occidental muchas veces somos más de pintura, etcétera, etcétera. Por eso los japoneses, los chinos, etcétera, tienen la cultura del detalle. Pero con pan, llegar a tener escultura tan precisa, tan guapa, etcétera, requiere muchísimo trabajo, muchísima presión también, porque es que la pieza artística la tienes que montar. Cuando la montas, la tienes que embalar, la tienes que cuidar, la tienes que llevar a 1000 kilómetros de tu casa. No es únicamente el facto de hacer una pieza artística, es saber cómo esta va a aguantar hasta el final. La verdad es que tenemos la suerte de tener a Johan Ferran, que para mí es una persona muy creativa, con muy buen gusto a nivel pieza artística, y él nos ha ayudado muchísimo. Hemos tenido distintos problemas, es una masa que no es como trabajar con barro, trabajar con arcilla o trabajar con cerámica, sino que es una masa que reacciona a temperaturas, que tenemos que pegarlo con todo que sea alimentario, no podemos usar ningún tipo de soporte que no sea alimentario. Por lo tanto, realmente ha supuesto un reto para mí y para el equipo el hecho de sacar una pieza artística. El problema de la pieza artística es que yo creo que la cabeza da tanta vuelta que tienes una idea básica, entonces tienes que hacer varias pruebas. Sobre todas las pruebas que vas a hacer, nunca estás contento con las pruebas que vas a hacer. ¿Por qué? Porque no está preciso, porque no está bonito, los colores, además que son colores que tienen que quedar dentro del color del pan. Lo que queríamos nosotros realmente es aportar algo nuevo, pero con las raíces españolas. Entonces el molino, entonces los hornos morúos, los libros por la historia, nos surgió un poquito trabajando los tres juntos. Pero una cosa es pensarlo, la otra cosa es hacerlo. Lo tienes que dibujar, lo tienes que estructurar, tienes que entender de peso, la verticalidad. Queríamos introducir también a panecillos levantados dentro de una pieza artística, que esto se ve muy poco. Panes de centenos de 15 gramos. Es muy complicado para formar, que te queden bonitos, etc. Y luego el montaje, y que la pieza que no se te caiga. Nosotros hemos tenido mucho problema con la pieza artística. De hecho, hace un mes, estando a poco de ir al concurso, se nos rompió una de las que queríamos llevar, tuvimos que recambiar el diseño, rediseñar la pieza. Nos ha costado 600 horas. Y estas 600 horas se van al carajo. Y tú tienes 15 días para volver. Dentro de toda la organización, materia prima, etc. La pieza artística básicamente es, perdona la expresión, es lo que te da mucho por pensar que finalmente todo se puede ir al carajo. La primera de las partes del concurso es la mise en place. La mise en place consta de hora y media, donde hay que intentar dejar al máximo trabajado, el máximo adelantado al día siguiente, te facilitas la faena al día siguiente a ti mismo. Principalmente lo que intentas es poder elaborar las masas para que tengan un mayor descanso, un mayor reposo, una mayor fermentación.
La verdad es que para mí es la parte más exigente del concurso. Si no eres capaz de sacar una buena mise en place, es un tiempo muy corto, es 1 hora y media, pero te juegas mucho. Es un momento muy importante, te juegas el día siguiente trabajar tranquilo o tener problemas. Vale. Ok, alors, Hendrik, Marta, hoy lo que voy a hacer es notar. A partir de hoy vamos a anotar todo. Los puntos fuertes, los puntos negativos, los tiempos donde yo creo que podéis ganar tiempo. Marta, todo que es material, pequeño material, crema, utensilios, etcétera, calcula perfectamente lo que necesitas. ¿Vale? Remueves, no lo vayas a limpiar. ¿Ok? Enseguida en una caja. Si no tienes caja, me abres esto, lo dejáis abierto, me lo cargáis y cuando es el momento de meterle una limpieza, meterle una limpieza. No perder vuestro tiempo con esto. Sí, porque creo que no tenemos Utilizar huevo, spray, limpiar. Siempre quiero ver la mesa así de limpia. Cuando tú vas aquí y que tú vas a empezar a hacer tu respectus panis, lo que yo quiero es que si hay un poco de harina que sobresalta al lado, que tú lo comuniques. Marta, cuidado, ¿sabes? Comunicación, limpieza y luego la velocidad os vendrá, ¿vale? Así que notaremos los puntos fuertes, los puntos débiles, pero sobre todo no perder ritmo. Como acabéis 10 minutos antes, de puta madre, porque tenéis que pensar que esto lo quiero limpio, esto lo quiero limpio, esto lo quiero limpio, debajo de la mesa lo quiero limpio. Vuestros potes limpios, todo bien organizado, ¿vale? 6, 5, 4, 3, 1, a por ello. Vaig amb l'aigua al respecte. A la izquierda. 10, 9, 5, 4, 3, 1, pro. No toquer nada ya. Pro, se acabó. Esto al suelo. Tac, beber y hablamos. ¿Vale? Hay muchos pequeños detalles que son detalles tonterías que tenéis que tener en consideración porque aquí, como todo el espacio va a ser muy diferente, como no tenéis esto en consideración, no va a ser 20 segundos de retraso que vais a tener, sino muchísimo más. Una de las primeras cosas que no os he visto es, en un principio, los dos con los guantes. Tenéis que estar con los guantes antes de empezar. No estar así,
Y estar ahí los dos con los putos guantes, porque al final te metes guantes, te lo quitas, te lo metes. Si desde el principio tienes guantes, no te pueden decir nada. Tienes tus guantes. ¿Y yo Quitas tengo uno que para amasar huevo. con guantes? Da igual. ¿Puedo amasar sin? Tú puedes amasar sin o con. Cuando amasas con, lo que no vas a perder es el tiempo de ir aquí, De ir a limpiar. 20 minutos ahí, frotándote todo. Esto es uno de los primeros detalles. Vale. ¿Vale? Marta, cuando estás amasando, ¿vale? No está mal, pero él, por ejemplo, te está moviendo muchísimo Cubeta. ¿cómo se llama? La cubeta. Haz movimientos a lo mejor menos pequeños y un pelín más largo. En un principio da igual que son pequeños, ¿vale? Pero estás, ¿sabes? Oxigena Vale. un poquito más. O procura o prueba de hacerlo. Vale. Ganarás más tiempo. Tú también, ¿sabes? Ya. Cuando lo ves que está un poquito, o sea, movimientos más largos. Estás delante. Los dos, ninguno de los dos lleváis trapo encima. Ya, yo es que me he Esto dejado me da igual, un- os lo he dicho 1500 veces. Ya. ¿Vale? Dejado. Porque estáis aquí, el puto papel, no. Ya. Aquí estáis ahí. Es una cagada Es enorme. una Sí. cagada. Yo he calculado el tiempo, habéis perdido como mínimo 3 minutos. Ya. Es el minuto de limpiar. Sí, sí. Yo me lo he Tenéis dejado. un Sí, puto sí. trapo aquí, tac, tac, op, se seca la mano y arrancar otra vez. Seca No la perder mesa. tiempo con el papel. Hoy os habéis parado 3 o 4 veces al hablar. Ya. No. Hablar y seguir. Menos si realmente tienes un problema del copón. Ya. Esto al principio teníais el mismo problema. ¿Vale? Son 4 segundos o 5 segundos que si se repite 3 o 4 veces son 30 segundos. 30 segundos No sé. es enorme. Son lo que os falta por la pica. Tete, lo del brioche para mí es un amasado demasiado largo, lo tienes que volver a mirar. ¿Vale? Niña, las tijeras. Hay un momento dado, tú tenías la crema, la clara, Ya, y lo he los huevos, pensado. las tijeras, el otro aquí, la kitchenette que hacía esto. Yo entiendo que a veces tienes movimiento de... Tranquilo, respira. Tijeras, clac, cortas, cajón, pack. Ya está. Vale mejor hacerlo una vez que 2 veces más. La vainilla. Ya. La vainilla me la tienes precortada o en grano y dentro, fuera, basura. Ya, es que estaba ¿Por qué seco. estabas ahí con el film? Además, con el Ya, pulso y que tienes tenía- tú. No, has perdido aquí un Ya, minuto. sí. Hay un momento, habéis estado por el tema de la puré de limón. Como la próxima vez me venéis con una puta puré congelada y perdéis vuestro puto tiempo por esto, te lo juro, lo vas a fundir como los antiguos tiempos, así. Porque esto Ya. es un error, es que aparte de esto, sacas esto. La Marta con su pulso, tac, agua por todo el lado. Marta no ha limpiado enseguida, había parmesano ahí metido. Entra la mezcla del almidón y el limón, masa madre natural. Tete, la leche de los croissants, echas la leche, la yema pesa más que la leche. Cuando la echas, la mitad de la yema no está, se queda dentro del pote. Ya. Tú cuando haces, remueves un poquito, no hace falta, tú remueves un poquito para ser seguro que tienes todas las yemas dentro. Vale. Porque como haces esto y hay un jurado un poco tonto, pues el jurado te lo va a decir, no te lo va a decir, pero va a ser así. A lo mejor una lengua también, ¿no? Para vaciar. Una lengüita, pim pam pum, y guarda la lengua dentro de la leche, tac, por si acaso. Vale. Cuando mueves, niña, es una tontería, ¿eh? Cuando mueves, agárralo desde aquí, ¿vale? No aquí. ¿Sí o no? Estás así. Como yo qué sé, con el nervio o lo que sea, esto se te cae, esto se te va a tomar por culo, tienes que volver a repetir. No, es que tú te ríes. Sí, sí. Esto no, ¿eh? Aquí. Agárralo y tú también le dices, agárrala de aquí y tac, 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 tac. Está así la Marta. No estás haciendo una tortilla. Es súper importante esto, ¿eh? Has pesado todos tus núcleos sin guantes.
Es verdad. Como te veo mañana sin guantes, pesar tu crema, crema, guantes, huevo, guantes. Eso es eliminatorio, cuidado con esto, ¿eh? Enrique. Pero estaba a punto de meterte un high kick. Es que esto no puede ser. Ven aquí. ¿Y esto qué es? ¿En serio, Tete? Ponerlo aquí. Que me coges una puta lata, Ya. me lo metes bien en una lata y mira el puto espacio que tenéis aquí. Pero yo contaba que era abajo. Que tío, no perdón. hay ni abajo ni arriba. Ya, ya. Y esto en una lata, encima de magdalenas. Y estamos preparando un mundial, Tete. De hecho, me lo vas a hacer ahora. Una lata. Hombre, por favor. Y la leche no es nuestra, Ya, ¿no? sí. Me cago en la puta, chicos. La leche fuera del congelador se va a quedar ahí. Esto me lo tenéis que mirar bien, ¿eh? Es que estaba caliente y la necesitaba fría. Le hemos puesto. Pero luego coge toda caliente. Con el porqué se vuelve a hacer un mundo. Tete, cuando rompes los huevos, luego el pote de tus huevos estaban así. Hasta los 20 minutos, hasta que limpies. No, lo rompes, basura, enseguida. Como un jurado te ve con cáscaras abajo de tu mesa abierto, contaminación eliminatorio. Organizar mejor la puta nevera. Porque yo estoy mirando la nevera, los huevos, la leche, la clara. O sea, procurar de organizar vuestra nevera para no tener el percal que yo en un momento dado, la Marta te ha dicho, yo lo pongo aquí. O yo no sé porque estaba en catalán, no entendí todo, ¿vale? Y además, con la mascarilla no se escucha. Pero lo mejor es que si vosotros vais a tener nevera aquí, huevo aquí, pues aquí me tenéis que encontrar un sitio, porque es que yo veo la nevera, es un puto desastre, ¿eh? Eso no es una nevera de mundial, ¿eh? Eso es una nevera de desastre total. Lo que me tenéis que hacer es, guardamos cinco banderas para la materia prima, 4 banderas para la tal, Cubetas. y 2 banderas para tal, y todo abajo, pues la leche o lo que sea, ¿vale? Lo tenéis que hacer hoy. Si tienes que poner un papel, un stickers, Como aquí, ¿no? como aquí, para acordarte, hazlo. A mí me da igual, no te voy a regañar. Si no, de manera general, no está nada mal. ¿Ok? Es decir, que por la primera vez, después de 2 meses que ya os habéis dedicado únicamente a la pieza artística, yo creo que son detalles que vais a pillar bastante rápido. ¿Vale? Son detalles que tenéis que tener en conciencia. Mañana habrá el full, estaré todo el día con vosotros, haré la nota y os haré una nota específica, ¿vale? Sobre lo que yo pienso, dónde estamos o nos encontramos. Que son pequeños detalles que, como no me lo arregláis, no vamos a impresionar a nadie aquí, ¿eh? La gente viene preparada, ¿eh? Cuando vais a estar al lado de un Japón, de un Francia de su puta madre, ellos van a ver como Robocop en zona. O sea, si queremos pelear arriba, hay que visionar las cosas arriba. Y la visión que tenemos que tener es el puto detalle, el milímetro. No podemos alcanzar el metro, tenemos que alcanzar el milímetro. Yo he visto un ritmo que ha ido progresivo, pero es que todavía tenéis una bajada y un momento dado, ¿eh? Inyectaros zumo de naranja, tío. ¿Dónde está la sangre aquí? ¿Vale? Mañana mejor. ¿Ah? No, no está mal, pero ahora ya no estamos dentro de arriba. No lo somos. Ahora somos un equipo competitivo, pero no suficientemente preparada como para pretender a tener algo. Nos falta un poco más de rodaje, ¿vale? Bueno, pues nada, yo he acabado con vosotros, hacer lo que tenéis que hacer. Gracias. ¿Vale? No os felicito porque de llegará. momento no hay que felicitar, ¿vale? Molt bé.
Después de la primera parte del concurso, que es la mise en place, que ya os he contado, pasamos al full. El full es un desarrollo de 8 horas donde tienes que acabar todas estas masas, todas estas piezas que has desarrollado el día antes en la mise en place. Es un día, una mañana, unas 8 horas muy intensas donde no puedes parar en ningún momento. Debes intentar organizarte de manera que todos los productos salgan a la hora que las piden. La verdad es que las 8 horas finales es un momento donde ya tienes que dar todo lo que te quede. Hay que ir muy intenso y muy fino todo el tiempo. Es un periodo muy largo donde, ya te digo, no puedes tener ningún momento de aflojar. Un momento de tener sensación de calma puede suponer al final tener que correr, así que debes exigirte una presión y un trabajo rápido y fino todo el tiempo. El full es como el acabar lo que empezaste en la mise en place. El full es simular las condiciones del campeonato. Es una hora y media de mise en place y luego 8 horas y media de trabajo, ¿vale? Pero es que el tiempo te aprieta. Entonces, cuando tú estás haciendo un full, significa que ya tienes todos los productos hechos y pensado. Entonces, esto te puede llevar a 7 meses de trabajo. Los full, una vez que tienes todos los productos, pues tienes que ponerlo todo junto, porque puedes hacer productos muy guapos, pero como no entras en el tiempo, estás eliminado. Nosotros, gracias también a la experiencia de Johan y a sus consejos, hemos decidido empezar por la bollería. La bollería son productos que necesitan más fermentación, por tanto intentamos sacar en las primeras 2 horas todo el producto de bollería, toda la parte dulce, y a partir de las 2 horas centrarnos en el pan. Bueno, para el croissant la verdad es que también nos ha llevado mucho trabajo llevar un croissant que sea bien regular, donde veamos todos los croissants con la misma cantidad de vueltas, unos cuernos, unas bañas que ninguna no sea regular, sino buscar que todas tengan la misma curva, que todas estén igual de cerradas, un interior que sea bastante húmedo, que sea alveolado, que sea un croissant ligero, con un color externo también que sea apetitoso, aunque en nuestro caso tiene un punto más de color, y acabado con un pequeño golpe de sirope, un sirope que hemos aromatizado con ron y con vainilla en nuestro caso. Bueno, tenemos una pieza de bollería hojaldrada, que es la sección comercial, que consta de 3 diferentes masas de croissant de 3 colores distintos, donde en el centro hemos puesto una base de crema de chocolate guanaja, que es un chocolate al 70% de cacao, y en la parte superior un gelificado de albaricoque con una pequeña incrustación de una flor en negro. Tenemos después en bollería hojaldrada también la que nosotros llamamos flor de papá, en honor a Johan. Es una flor de croissant con un bicolor rojo, tanto por la parte inferior como por la parte superior. Aquí hemos querido dar una vuelta a la bollería típica donde el núcleo, la crema, se encuentra solo en el centro, y hemos decidido poner un pequeño gelificado de frambuesa en cada uno de los pétalos, y en el centro una pasta choux con una crema de frambuesa también. Las piezas que tú tienes que llevar en un campeonato de este nivel tienen que ser completamente nuevas. Tienes que innovar. Nosotros, por ejemplo, para el pan nutricional, hemos pensado más allá de esto. Hemos pensado que hoy el sistema tecnológico nos permite de tener resultados bastante rápidos sobre el tema nutricional. Entonces, hemos pensado hacer un QR sobre harinas leguminosas, etcétera, etcétera, en el cual ya no necesitas hablar. No, lo que vas a hacer es crear una pieza constructiva, crear una pieza moderna y además buena por la salud, y hay un QR que está encima y la gente con el propio móvil pueden coger el código QR y ya hay el análisis completa del producto. Eso, ¿cómo te ocurre? Pues te ocurre con la sabiduría, pero también te ocurre con locura. Para la categoría sándwich hemos escogido hacer un bocata que ya sale cerrado del horno, con un núcleo de
Es una mezcla de aceituna, paté de tomate seco, una punta de ratafía que nos da un toque dulce que rebaja un poco el salado de la aceituna y del tomate, y unas nueces tostadas que hemos picado también un poco, encerrado dentro de una masa vegana, que el único ingrediente para enriquecer esta masa es leche de soja y aceite de oliva. Y ya está presentado con un cuarto de cherry y una pequeña hoja de aceituno para hacer un recuerdo a cuál es el relleno de este bocadillo. El Tres Crostons es un formato muy típico de Cataluña, es un formato que de hecho ya existía hace muchos años, pero puso un poco de moda o puso a vista del público Dalí, que era un enamorado del pan y que hizo del pan un producto también que podía ser artístico, que podía ser muy bonito. Queríamos hacer un poco este recuerdo a Dalí. Johan tuvo la idea también de hacer una pequeña incrustación con el bigote de Dalí. Él le da un punto más comercial y la masa consta de una masa bastante clásica, con una mezcla de harina de tradición, con harina de Florencia Aurora, un trigo también de aquí de España, que se cultiva aquí en España, aromatizado un poco con aceite de oliva y hierbas de romero y tomillo. La orangina es la parte de brioche comercial, donde nos pedían que fuera de chocolate, por lo tanto tenemos un relleno de crema de naranja con este mismo chocolate guanaja, con una forma de gota y una pequeña incrustación en forma de S, para un poco alinear toda la pieza un poco más fina. Dentro de la categoría pan corriente nos pedían 3 formatos de pan decorativo o de pan. Básicamente nosotros hemos decidido enfocarlo a pan decorativo. Como tenemos una mesa que consideramos que es muy floral, con mucha referencia a la naturaleza, al huerto, a un jardín, hemos decidido hacer 3 formatos de pan decorativo también de flor. Le hemos llamado flor de 3 picos, flor sakura y flor de loto. La flor de loto es la flor que lleva 5 bolas con un decorado de amapola y una plantilla en forma también de flor. La flor de 3 picos consta de 3 panes más pequeños con 3 triángulos cada uno y un pequeño triángulo en el centro. Y la sakura vendría a ser como una especie de rosca de pan con 2 flores superpuestas, donde cada una de estos picos acaba haciendo una flor casi de 10 picos. Nuestro brioche prestige consta de un lingote relleno de una pasta choux, que va rellena esta misma de una crema de cereza, decorado por la parte externa con una incrustación, unas líneas moradas que veréis con una pasta cigarrillo, y acabada para dar un poco de altura con una avellana caramelizada con isomal, con una técnica que hace la Commi Marta, de estirar este azúcar, dejar caer esta gota, se cuelga del revés esta avellana, deja caer la gota de azúcar y una vez enfriado se presenta al revés. Bueno, el tartín es donde hemos querido reivindicar de dónde venimos, del país que venimos. Como dijo Johan, es el país de la tapa, es el país del jamón, del embutido, de la huerta. Es una tostada que como base tiene un pan aromatizado con aceite, con romero, con tomillo. En la base hemos querido hacer una referencia también a Cataluña, al pan con tomate clásico, un tomate restregado con un poco de aceite de oliva, creando encima una especie de canelón de jamón ibérico, relleno de 3 puntos de gota en cada una de las lonchas, que habría una crema de espárrago, una crema de tomate y una crema de cerveza texturizada, recordando ahí a cuando una tapa siempre va acompañada a cerveza. Y por encima la parte de decoración es otra vez volver a hacer esta misma tostada, pero al aire. Volver a poner estas 3 gotas de crema encima de un pequeño triángulo de queso curado gratinado al horno. Encima de la crema de tomate tenemos un pequeño espárrago salteado. Encima de la crema de cerveza un pequeño dado de jamón. Y encima de la crema de espárrago hay un pequeño cherry también para dar ese punto de color, acabado con unas pequeñas bolas de caviar oli, que es un caviar de aceite de oliva muy bueno de aquí de España. El gremio ha puesto toda su confianza en mí, también en Mari, que está en nuestro equipo. Y realmente este proyecto, pues gracias a ellos, realmente gracias al gremio de la provincia de Barcelona para creer en esto. Yo creo que somos los únicos en España realmente que pueden llegar hoy por hoy
a estos tipos de proyectos. No hay ningún tipo ahora de instituciones que han metido tanta energía en esto. Nos llevamos hacia la misma dirección, que es la excelencia y la progresión al futuro de la panadería. La panadería y la pastelería, porque estamos entrando pasteleros. Es una virtud finalmente, poder estar en ese gremio y que toda la gente que nos llegan, alumnos desde la ignorancia hasta el grande profesional, hasta incluso la industria. Nosotros estamos para aportar algo. Y desde la base, el gremio de la provincia de Barcelona apoya todo esto. La verdad es que el desplazamiento es todo un reto. Tienes que pensar de qué manera vas a poder transportar tanto la pieza artística como el resto de material. Nosotros hemos escogido una furgoneta bastante grande donde hemos cargado todo lo que necesitábamos y todo el equipo se ha trasladado desde la escuela de Sabadell, en Barcelona, hasta Nantes. En el camión pues aprovechamos que eran tantas horas para repasar todo el proceso, bueno, estudiar las recetas, a ver, tú irás con eso, empezarás con lo otro, centrarnos ya que vamos a ponernos un poco más en situación de que estamos yendo hacia ahí. Ha sido un viaje muy duro, un viaje de 10 horas, donde además tienes la presión de saber que llevas algo muy delicado, como es la pieza artística. Bueno, mira, hemos llegado. Lo primero, refrescar masas madre para que estén bien a tope y truquillo para que vaya rápido, meter aquí en la bañera agua caliente, intentar que haga como de fermentadora express y a ver si se activa rápido. Vale, vamos a intentar dejar pesadas harinas que sabemos que podemos llevar pesadas, pero que con toda la liada de última hora de la pieza artística no pudimos pesar allí, intentamos pesarlas ahora aquí. Hay que ahorrar tiempo. La sota. ¿Eso qué es? No, la de sota d'allà és la que necessitem. Aquesta. Sí. Tu, però això jo ho haig de portar. Vols que porti jo? Té canvi. Va. Aigua, kombucha, tot això ho tens? Barritas, recetario, zapatos. Entra tu. Ha de centrarse bien, entra Enrique aquí. ¿Qué? Va a entrar la basura. ¿Pero tú también puedes? Puta madre. Bueno, nada, ya nos vamos. Después de tantos meses de entreno, pues es hoy y mañana que se decide. Muchos detalles, pero bueno, ahora es el momento y lo vamos a dar todo.
Pues nada, estamos listos, ¿no? Es el día soñado. Ready to go. Venga, a ver, a la mochila, cuidado. Ya está, Abel. Llevamos 10 meses entrenando para esto. Hay que petarlo, fácil. El trabajo de los embajadores del pan, o sea, de los ambasadores du pan hacia este campeonato es increíble. ¿Por qué? Porque hay una gestión completa. Nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. Va bien, todo bien, sí, materia prima, sí, esto se puede, no se puede, está todo controlado, está todo legal. La conciencia que ellos han tenido para poner a los candidatos en las mejores condiciones, chapó. Ya pasas más tiempo allí, nos hacen estar unas horas antes para hacer una pequeña reunión, una presentación de los equipos, nos explican cómo funcionará el día. Sabíamos que éramos los equipos que pasaban el primer día, tanto que ese mismo día, aún ya estar allí muchas horas antes, era el día. Entonces llega el momento de cambiarse, de ponerse chaquetillas, de ver la bandera, ver todos los países allí juntos. Y ahí ya empiezas a sentir un poco el... Ya está, es real, estamos aquí, 10 meses han sido para esto. Y la verdad que reconozco que es el momento de volver a entrar a la feria. Todos los países decían el nombre de España, entra Johan primero, entro yo detrás con Marta y reconozco que era incapaz de mirar, ahí ves toda la familia, ves todos los amigos y era incapaz de mirar a los ojos, por ejemplo, a mi madre o a mis amigos o a mi hermana o a mi pareja, porque eran momentos que tienes tanta emoción dentro que sabía que si los miraba petaba a llorar. Luego entramos y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta de que ya estaba ahí. Nous allons convier les membres du jury sous la présidence du Bonjour à tous, nous sommes réunis sur cet espace concours avant de lancer ce 8e mondial du pain. Vous avez travaillé, vous êtes entraînés. Alors moi je vous dis, faites-vous plaisir, faites-nous rêver et que le meilleur gagne. Merci. Bueno, a nivel personal, reconozco que soy muy exigente. Reconozco que para mí lo que más me gustaría es sacar una mesa, un buffet de productos del que me sienta orgulloso, del que crea que se puede sentir orgulloso toda la gente que nos ha ayudado, la escuela que nos ha dado tanto, todo mi equipo en la panadería donde trabajo que me ha permitido hacer esto, cualquier panadero que nos haya ayudado, cualquier empresa que haya decidido apostar por nosotros, que se sintieran orgullosos, que nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho. Y aparte de esto, obviamente, en una parte competitiva, cuando vas a competir, esperas resultados a nivel clasificación. Nosotros, nuestro objetivo sería estar dentro del top 6, de los 6 mejores del mundo. Son palabras mayores, estar dentro de los 6 en una competición así es muy difícil. Y aparte de lo bueno que sería quedar dentro de los 6, nos permitiría seguir compitiendo, porque estos 6 mejores compiten al cabo de un año para saber quién es el mejor de los mejores. Y ese sería nuestro objetivo más claro, ¿no? Después, aparte de esto, sería genial poder llevar a España a competir en un podium con estos dos grandes favoritos como son Japón y Francia. Querría decir que después de Japón, que es un gran referente, y Francia, que es otro gran referente, España
es el otro país europeo que está haciendo cosas para mejorar el oficio, la panadería en este caso. I'm ready. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Les Camemberts, son 8e mondial du bec. El momento de la mise en place fue un poco estresante, porque estábamos... iba bien, bueno, no iba bien. Desde un principio ya cuando hice el craquelin con la kitchen, claro, esa kitchen nunca la habíamos probado antes y no me cogía. Total, que lo hice a mano. Y luego me voy con la pasta choux. En la pasta choux tampoco me coge. Claro, incorporar el huevo a mano es mucho más difícil que hacerlo con la kitchen. Con la kitchen te coge súper bien y te queda una textura como debe ser. Está tan alto el nivel de un mundial que el hecho de un pequeño cambio, como es la capacidad de un bol, de una amasadora, te puede destrozar. O sea, tú puedes contar con unos tiempos de amasado que cuando se te duplican, te desmonta el organigrama que puedas llevar. Tú ya estás pensando en de aquí 7 minutos voy a hacer esto y no puedes. Hay que esperar 14 minutos, no 7, 14. ¿Qué hago en estos 7 minutos? ¿Cómo cambio el orden sin que después me vea afectado al final? Es difícil, es realmente difícil, la verdad. Très intéressant en fait, ce que Mich disait, c'est que son observation est que le planning où la du maître, on va dire, et de son disciple est organisé comme un orchestre.
So, Mitch va nous annoncer dans 2 minutes la fin de la proclamation, enfin la fin de cette première journée, on va dire. Donc, le jury, ou Mitch, le président du jury... Tuvimos problemas con una receta y no la pudo hacer. Y al no poderla hacer, la liberó de trabajo y se estuvo prácticamente los últimos 7-8 minutos recogiendo todo el obrador. Si no hubiera sido así, probablemente yo no hubiera acabado a tiempo y el obrador hubiera acabado sucio. Así que me ayudó, me pesó mantequilla, me facilitó el trabajo para poder acabar la mise en place de todo lo que eran masas previas importantes como las cremas que se encargó ella, como es el cuadrado de las mantequillas para la bollería. Y aparte se pudo cuidar de una buena limpieza del obrador, que también da siempre una buena imagen. Pero sí, corriendo hasta el final. Vamos. 1 minute to go. Get ready to go. Candidates, coaches, Comey, stop now. Great Vamos. job. Voici la fin de la première journée. On va remercier les équipes, les coachs et bien sûr le public. Yo he visto la mise en place de Enrique Marta muy correcta, pero muy apurado también, porque hay cosas que se olvidaron de hacer, hay pequeños detalles que... Y eso lleva mucho nervio. Yo estuve muy nervioso. Es que yo lo vivía con ellos. Entonces, claro, lo he visto bien, lo he visto muy apretado. Bonjour tout le monde, il est 6h, ça va être reparti pour cette deuxième journée de compétition. C'est la ligne droite, il faut vous donner à fond. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. They are now working with the current baguette, that's the traditional baguette. And as well too, the other guy is working on the prestige. We think that we can win this competition. Un petit détail peut changer complètement l'organisation, donc on est très précis sur ça et on fait très attention. Mais pour l'instant, les candidats sont plutôt bien. Voilà, on voit que les gens sont entraînés. Ils ont également cette année un pain aromatique parfumé avec des aromates de leur pays, pour que justement ils amènent tout un tas de nouveautés, de créations, de goût. Es una oportunidad de poder mostrar parte de su cultura en base a productos orgánicos, los cereales que siempre tenemos o de los que somos ricos. What I really appreciate here is you will see a lot of these new innovations. They'll work their way into the industry, and that's why I think the competitions are so important. And the young people here, they're setting the path for the future.
El full fue un poco también, empezó diferente de cómo tendría que empezar, porque como la mise en place ya habían cosas que no pude hacer y tuve que hacer en el full, pero por suerte eso ya nos había pasado en los entrenamientos y pude reaccionar bien. Y la experiencia del full, la verdad es muy heavy, son muchas horas, estábamos muy cansados, no de dormir poco esta última noche, perdón, de dormir poco la última semana, de hacer el viaje en coche, de todo el sufrimiento de la pieza artística la tarde antes de irnos, de todo. No vas cansado de un día, vas cansado del último mes, pero te puede la motivación y la adrenalina y la motivación del coach y la emoción de ese día te motiva muchísimo. Vamos, niña, queda 1 hora y media, vamos. Ahora es el momento, La Chambre des métiers du 79, et donc on a à cœur toujours d'ouvrir pour les artisans de demain, c'est les apprentis que vous formez aujourd'hui, et donc on a plaisir de... Me cago en la puta, escúchame, ponlo aquí en suela, da igual, a tomar por culo. Vas a tener que volver a pegar cosas. A las 2:30. De 14h à 14h30, ils vont venir devant pour monter leurs pièces décorées. Tete, tienes hasta las 2:30 para montar tu mesa. Monta tu mesa como le hemos hecho en la escuela, hostia. Croissant al medio, bla, 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 todo, hostia. ¿Vale? Los más bonitos, delante. Venga, va, porque juegan la mesa, Hoy está espectacular. Vamos, Tete, va. Ponla lata aquí. Pues ponla aquí. Toma pa' culo, tío. No la dejas en el equilibrio. Uno pasa, imagínate, pasa. ¡Pam! Ya. La meto ahí y queda todo eso sucio. Bueno, pues venga, haz como quieres. Comment ça se passe en fait un petit peu ton rôle de gestionnaire de labo, le background, comme dirait... Aquí la orangina y luego los panes. Bien recto, Tete. Vale, pues corre un poco, ¿vale? Porque yo veo, yo creo que es justito, Vamos, va. ¿Una fila? Sí, una fila aquí. Ta. Venga, va. Lo más bonito delante, ya como siempre, ¿vale? Es que todas las mesas están montadas menos la nuestra, Vamos, Tete. Que el código, eso. Vamos, niña. Aquí. Y el respecto español y vete a ayudarla y monta y la pieza a correr. 5 minutos para acabar esto y ponerlo en la mesa. Vamos, Tete, va. Vamos, Vale, venga, allez. Sorry. Todo al fondo. Vale, no pierdes tu tiempo con esto. Todo al fondo, pam, fuera.
Niña, 3 minutos. Ayúdala. Acaba con esto y ayúdala. Vamos, niña, vamos, va. Corre. 3 minutillos, Tete, va. Corre. 3 minutos, chico. Hostia. Vamos. Venga, va. Vamos. Ponle bien alineada, ponla ya. A tomar por culo el papel. Ponla ya. Yo no sé. Feuille comercial. Pues es la rueda. Pero primero pon esto. Luego ya veremos. Vamos, va, Tete. Y cuando ya acabas con esto, la pieza a tope. Puedes aplaudir por cette dernière Eso. minute. Vamos. Venga, va, la pieza. Vamos, Tete, va, corre. Y en la parte final, pues la verdad es que creo que sacamos un buen trabajo, bastante bien de tiempo. Pudimos montar la mesa al final un poco justo, pero por haber querido empezar antes con la pieza artística. Al final montamos mesa y la última media hora dedicamos a la pieza artística, pero como ya digo, como ya habíamos querido empezar, ya estaba desenvuelta, ya teníamos todos los pequeños elementos encima de la mesa, Marta ya tenía un cazo con isomal y nada, esta media hora última pues era como el último toque, ¿no? 25 minutos, chicos. Ya está, si no se puede, no se puede, ¿eh? Pero mejor si se puede. Sí que se puede, hostia. La pones al revés. Yo allí ya no tenía miedo de nada, ya iba a saco. Es la pieza, hay que montarla, hay que cogerla, hay que llevarla. La parte de arriba hay que cogerla, si se parte, hay que cogerla y hay que llevarla, ya está. Las manos, gírala, pero gira la lata. ¿Vale? Gira la lata. Gírala. Tete, no puedes frenar ahora. No se puede frenar ahora. No quiero frenar, quiero hacerlo bien. Sí, pero el tiempo es el tiempo, ¿eh? ¿Vale? Niña, si hay cosas que pegar, ayúdalo. Vamos, Tete, va. Sí. C'est la pieza. Vamos, Tete, va. Tienes 20 minutos. Venga, ya está. Hop, está pegado. Hala. Ouais, je peux pas. Impossible. Désolé, hein. Vamos, Tete, vamos. Venga, te queda 20 minutos, ¿eh? Venga, va, Tete, lo vais a hacer, ¿eh? Ok, merci, Patrick. Vale, pega los rincones. Pega, da igual, como está, ya está. Tete, 19 minutos. Vámonos, va. Ponle 4 panes aquí. Niña, tú lo que puedes hacer es poner los panecillos aquí, por ejemplo. Tía. Venga, va. Marta, hostia, queda 13 minutos, ¿eh? Así, sí. Así, igual. Sí, tal cual. Sí, tal cual, Tete, está bien. Del otro lado, Tete. Tete, 13 minutos, ¿eh? En 13 minutos lo tienes que tener todo, ¿eh? Si no se puede poner el enganche este porque está demasiado blando, no lo pongas. ¿Vale? Lo más importante es que lo enganchas arriba y que esté todo... ¿Vale? La pala también la tienes que enganchar, ¿eh, niño? El éxito viene del detalle. El detalle lo encuentras con el trabajo. El trabajo viene con la disciplina. Y yo creo que no podemos soltarla, la disciplina. Es normal para mí que esté encima de ellos, siempre, a tope. El detalle es lo que nos va a llevar a. Pero un coach tiene que estar a por este detalle, afinarlo hasta que no pite el timbre, estás en tiempo. Pero mientras hay tiempo, cuida el detalle. Mi personalidad es la que es. Al final, me quieres muy bien, no me quieres muy bien. No me importa esto. Lo que me importa es el resultado del país y de la panadería española. El resto me da igual. Venga, va. Luego pega uno aquí, ¿vale?
Perfecto. Venga, va. Corre. ¿Cómo? Vale. Vale, y falta uno aquí. Chicos, 15 minutos. Vámonos. Vamos, vamos, va. Una aquí, justo aquí. Joder, pues da igual. Venga, va. Más, 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 más. Ahora. Fred a tope, ¿eh? ¡Hala! Vale. Venga, va, Tete. Déjalo, si no, déjalo. Prueba una última vez, ¿eh? Si no se puede, déjalo, da igual. C'est possible d'éviter trop de passer por là pour la stabilité de la pièce? Si el coach no es así, no empuja, si está aquí mirando a su equipo, no, todo va bien, no. Yo nervioso, claro que estaba. Es que lo soy hoy y lo seré mañana. Cuidado. Ya está, Tete. Ya cuando la tienes clavada. ¿Estás aquí? ¡Vamos! Va chulo, tío. Vale, pues con esto ya está, Tete. Sí, queda 10 minutos, chicos. 10. La pala me gustaría que la metes dentro del horno, Tete. Ahí, encima de él. Vale, perfecto. Sí, ya está. Venga, va. 10 minutos, chicos. Ponle ya antes que cristalice esto, ¿eh? Va. Cuidado. Del otro lado, Ahí, por aquí. Cuidado, chicos, cuidado. Vámonos, va. Ahora. Venga. Que se aguante todo bien, ¿eh? Vale. 4 panes para frío por dentro. Chicos. Vamos, va. Venga, vámonos, va. 10 minutos. Vamos, va. Va, los 4 panes de centeno justo aquí. Pim, pam. Venga, vámonos, va. Perfecto. Venga, va. Ahora, otro. Coge lo más bonito, niña. No te precipites, porque este esté feo. Coge lo más bonito. Todo lo que puedes tener de bonito, clávalo ya. 2 meses. Cuidado a la manipulación. Ahí. Vale. Otro. 2 más, ¿eh? Vamos, chicos, va. Va. Esto del... Joder, tío. Vale, quítalo. Quítalo si puedes. Quítalo del pan. Minutie avec laquelle les candidats. Toujours quelque chose de très précis des pièces. Y da igual ya. C'est pour ça qu'on vous tient un petit peu à l'écart. Ya da igual. Qu'on vous tient un petit peu à l'écart. Ya da igual. ¿Se puede quitar? Va, ¿te la has comido? ¿Es maguarro? ¿Te has comido el isomalt? ¿Te has comido? A tope, Tete. Sacude. Je vous rappelle le thème de la pièce artistique qui était imposée à tous les candidats. Uy, venga, va, tira, no pasa nada. Tira. Ya está, Tete. Ya está. ¿Quieres algo más? La espiga se ha caído, no pasa nada. ¿Cómo está la espiga? Yo no lo sé dónde está.
No, está rota, está rota. Oye, Tete, no pongas nada. Ya está guapa igual. Está guapa igual. Sí. Chicos, ¿acabado? Bueno, ¿sí? ¿En serio? Les équipes, c'est terminé. Donc ça, c'est le pain traditionnel. Nous attendons maintenant le croissant de l'équipe des Pays-Bas. L'idée, c'est de vérifier que les candidats puissent bien équilibrer la structure nutritionnelle du produit, à la fois en protéines, en acides gras, en fibres. Pain viennoiserie, tout est fini, c'est présenté, mais il va nous rester encore à monter notre pièce artistique. À 10 siècles d'histoire dans l'Italie, on a les moulins, la roue du moulin, c'est le passage industriel de la production boulangère. Donc on a un petit peu plein la vue, j'ai envie de dire, on attend de la créativité, on attend d'être surpris un tout petit peu. Donc on a des critères assez précis sur ce qu'on va attendre, mais évidemment que cet effet waouh, on espère le retrouver, mais on est sûr que ce sera le cas. Llevamos muchos meses entrenando, entonces mola también poder dejar aquí todo lo que has preparado delante de la familia y los amigos. O sea que se pasa bien, yo me he pasado bien. Oh, merci à tous. Bonjour à tous les candidats. Dernier jour, 4 nouvelles équipes en lice qui ont commencé hier soir. C'est parti pour la deuxième session donc, de ce 8e mondial du pain. 4 pays en compétition, la Belgique, le Japon, la France et enfin le Chili. C'est bon, on va encourager les candidats et leur coach qui s'occupent bien d'eux. 僕はパン屋として生地を大切にしてるんですね。だからそういった生地の食感をすごく大切に考えてるんですけれども、それが伝われば嬉しいです。If you want to win a bread competition or any competition, you push yourself to new limits. It makes you stronger. It gives you more knowledge through the trial and error of experimentation. It requires discipline, long-range planning, critical thinking, research. The target is, of course, we hope to win. Nevertheless, participating is more important than winning. Le concours est bien démarré et
On a tous les atouts pour avoir une belle compétition. On devrait avoir un final qui va être pas mal et qui finit en apothéose avec la pièce artistique qui vient clore le débat, quoi. Il y a vraiment une homogénéité dans les travaux, il y a de la vraie recherche. On voit un concours qui a été vraiment préparé. Les gars, ils arrivent, ils sont prêts. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi justement de continuer à nourrir notre vivier de connaissances. Le thème, c'était la boulangerie de ses origines à nos jours. On a essayé de ramener une histoire, parce que c'est important d'avoir des produits qui racontent une histoire, c'est plus intéressant, même pour les publics, même pour les gens qui vont les déguster. All the country together here, we exchange a lot of experience and also techniques, ingredients and passions and so on. For me, the best of the Mondial du Pain is not the winner. It's the show, it's passion. C'est vraiment très bon d'avoir ces équipes. Un grand bravo à tous les participants de ce 8e Mondial du Pain. Tengo un respeto absoluto por todos. No, para mí, los favoritos, tú sabes, en un papel, el favorito puede ser Japón, Francia, pero es que no se sabe, por sabor, por organización, una mierda te va rápido, ¿eh? En un obrador de estos, tú sabes, es recuperar este error, cómo volver a saltarlo, porque es que además estás juzgado. O sea, te juzgan, no te juzgan por las imágenes de internet o lo que podemos ver ahora, se está dando mucho premio por varias cosas que se dice por internet, por bla, bla. No es un sueño esto, no es virtual, es concreto, porque lo haces delante de la gente. Y el jurado es un jurado internacional en el cual pues cada uno prueba cada una de tus creaciones, y aquí es muy complejo también, porque los sabores de India no son los mismos sabores que Italia, que tampoco no son los mismos sabores que Ucrania, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para entenderlo esto. Es ir al eficaz, siendo innovador, creativo, preparado, cansado, porque hay un conciencia detrás. Yo te puedo decir que se duerme muy poco durante una preparación de esta. Tienes una empresa, tienes que trabajar, tienes que ir a entrenar, luego tú tienes que crear, tienes que estar en los tiempos, tienes que venir en frente, tienes que pelear, porque es una pelea, pero es una pelea no con los demás, es una pelea constante contigo mismo, no a nivel de panadero, a nivel de llegar a la excelencia, a nivel de entender que para mí la excelencia es la complejidad de la simplicidad. Y eso es muy complicado de entender, muy complicado. No somos médicos. No somos investigadores, somos panaderos. Y la esencia misma del panadero y la excelencia tienen que ir juntos. Y la excelencia es entender la simplicidad por su complejidad.
nous allons commencer par le prix spécial commis qui va être décerné par Laurent Pétrus de la minoterie Villermé. Équipe France. On peut l'applaudir, c'est plus jeune. Équipe France. Équipe Japon. Japon. Équipe France. Équipe Italie. Notre prochain prix est pour la pièce artistique. Équipe Espagne. Tu vas nous décerner la 6e place de ce concours qualificative pour le best-of. Donc voilà. Exactement, j'attends le document avec impatience. 6e place. La 6e place de ce 8e mondial du pain 2021 est décernée à la Belgique. Cinquième place de ce 8e mondial du pain 2021, décerné à l'équipe de France.
Quatrième, les Pays-Bas. Netherlands. En place du podium. Le suspense. Troisième place, c'est l'Italie. Trophée des ambassadeurs décerné par Fabien Ménard pour la société Panda. C'est le bon celui-ci. Donc pour la deuxième place, suspense, l'Espagne. Là, ça va être le finaliste et le gagnant de ce 8e mondial du pain est attribué au Japon.
Ganarle a Francia en su propia casa, en el templo de la baguette, es algo que solo está al alcance de unos pocos. Uno de ellos es de Barcelona, se llama Enric Badia y con 25 años se acaba de convertir en el subcampeón mundial del pan. Solo ha quedado por delante un brillante panadero japonés. Enric lleva desde pequeño amasando y amasando. De hecho, cuando sus amigos salían del colegio rumbo a casa para jugar a la PlayStation, él prefería marcharse al obrador de su familia. Un amor por este oficio que le viene de lejos. El centenario Forn Elias lo crearon allá por 1917 los bisabuelos de Enric, Jaume y Eulàlia. Desde entonces 4 generaciones han defendido la elaboración tradicional y Enric tiene mucho que aportar a todo esto. Lo ha demostrado en ese Mundial del Pan, donde ha clavado casi todas las elaboraciones que ha hecho de 12 categorías distintas. Ahora el joven barcelonés se prepara para lo que será la Superliga del Pan. El próximo año viaja a Tokio para medirse con los 6 mejores panaderos del mundo.